Otro aspecto que a mí personalmente me parece interesante y que quería poner también en el debate es que yo creo que en el presupuesto del 2010 hay muchos artículos que se refieren a la condición provincial y en particular hay 3 artículos que me parecen importantes recordar, cito, el 52, el 73 y el 74. El 72 autoriza al Poder Ejecutivo a renegociar la reestructuración de las deudas con acreedores oficiales del exterior que las provincias le encomienden. Es un aspecto interesante. El 73 incorpora el programa de asistencia financiera a las provincias para atender los déficits financieros y regularizar atrasos de tesorería, salarios, servicios esenciales. Y el 74 permite modificar las condiciones financieras de la deuda de las provincias con la Nación. Y eso a mí me parece que esos 3 artículos son importantes habida cuenta que si consideramos que el stock de deuda provincial es cercano a 100.000 millones y que el 70% está en manos del Estado, creo que les da a las provincias un determinado juego, quizás no como en la época de la Confederación, pero sí que les da un determinado juego para poder tener esa facilidad o esa posibilidad de renegociar su deuda. Digo, no me parece mal la política de desendeudamiento a nivel nacional, tampoco a forciori me parecería mal a nivel provincial. Y sin duda que eso da más poder en el buen sentido de la palabra, de poder hacer cosas, no solo en una lucha de poder a nuestro sistema federal. Otro de los aspectos que a mi juicio es importante dentro de lo que es la política nacional y sus efectos provinciales es la creación de empleo. A ver, los empleos que se crean por una determinada política económica no van a un planeta que se llama Estado Nacional. Esos empleos van a las provincias. Esos empleos existen en las provincias. 700... un poco más de 200.000 en Córdoba. En Santa Fe se crearon solo en el sector industrial más de 49.000 puestos de trabajo. Es decir, no solo es importante la cuestión de la creación del trabajo, sino la cuestión de la calidad del trabajo. Y evidentemente acá estamos hablando de trabajo en blanco. Por lo tanto, creo reafirmar esta cuestión de necesaria articulación entre política macro a nivel nacional y resultado en las provincias. Tomemos la asignación universal por hijo. De nuevo, la asignación universal por hijo, 180 pesos por hijo, 720 por hijo discapacitado, no es que vaya a los niños del Estado Nacional, van a los niños argentinos que viven, se desarrollan y crecen en las provincias. Ahí, por ejemplo, estamos cerca de 7.000 millones, la estimación de este año de 7.000 millones de pesos que se destinan a la asignación universal. Mi provincia, la provincia de Buenos Aires, va a recibir 1.800 millones en tema de asignación universal. Y esto es difícil compatibilizarlo porque es un dinero del Estado Nacional, pero que al mismo tiempo va directamente a las provincias. Podemos citar también el Fondo Federal Solidario, 6.457 millones de pesos presupuestados para el 2010, que se coparticipa el 30%. Entonces, me parece que no hay una indiferencia, una lejanía sideral entre lo que puede ser la política nacional y lo que son las necesidades provinciales, la política provincial. Por supuesto, todos quisiéramos más rápido, mejor, pero creo que no hay mejor política social que una buena política económica creadora de empleos. Esto para tratar de hablar, todo este tiempo en el cual los he aburrido, acerca de la cuestión de la nación por un lado, las provincias por el otro. Ahora me gustaría entrar más en el análisis del proyecto y explicitar por qué nosotros, evidentemente, no vamos a recomendar su aprobación. Primero, por una cuestión que a mí me parece que tiene algo de muy parecido con una anomalía institucional. Dicho esto en un sentido cartesiano y no en un sentido valorativo. La política económica, el programa general de gobierno, el plan de inversiones públicas, lo define el Poder Ejecutivo Nacional. Si el Parlamento se pone a decidir determinadas orientaciones en materia de política económica, y quizás estaríamos ingresando en una especie de parlamentarismo que no quiere decir su nombre, y que no, como decía el senador Pichetto en el cierre del anterior tema, no está contemplado en nuestro andamiaje institucional, por lo menos no de esta forma. Entonces, modificar una cuestión tan importante como un ingreso
al Poder Ejecutivo, un ingreso nacional sin hablar con el Poder Ejecutivo, sin tratarlo, sin debatirlo, a mí me parece sinceramente un poco arriesgado y constituye una de las razones por las cuales nosotros no vamos a acompañar el proyecto de ley. Los ingresos que se obtienen por este tributo son la quinta fuente de recursos de la Administración Nacional. Se habla, grosso modo, por supuesto, de 9.800 millones, y eso equivale al presupuesto en salud, 10.000 millones, la asignación universal, ya mencionada, promoción y asistencia social, 7.000 millones, al equivalente de lo previsto a gastar en ciencia y técnica y en vivienda y urbanismo, 10.000 millones también, la mitad de lo que se presupuesta para educación y cultura, toda la movilidad jubilatoria del 2009. Entonces, de algún modo, esto como para tener un orden de magnitud de qué estamos hablando. Cuando hablamos en miles de millones, a veces puede ser una cuestión abstracta, pero está bueno tener una corporización de qué significan. De que, bueno, tuvimos la discusión sobre las reservas anteriormente, ahí ya son miles de millones de dólares y no estos 9.800 millones de pesos, pero me parece que es importante también para que quizás aquellos que nos escuchen sepan de qué estamos hablando y cuál es la materialidad de las cosas, que las teorías crean realidad, que cuando uno piensa la inflación de un modo va a tomar determinadas soluciones, cuando la piensa de otro va a tomar otros instrumentos, cuando se piensa en financiamiento del Estado también, según el lugar donde uno esté emplazado, va a tener una determinada visión y va a privilegiar determinados instrumentos por sobre otros. Eso, por suerte, es la gracia de la política. Después, otro aspecto que me parece un poco complejo en la presentación de este proyecto es que en los hechos va a institucionalizar una solución de emergencia como algo permanente. Una vez que se coparticipe la totalidad del impuesto al cheque, eso será considerado ingreso corriente por las... Será considerado ingreso corriente por las provincias, con lo cual ya va a ser absolutamente imposible volver sobre eso y quizás hayamos abierto un par de pasillos más en el laberinto de la coparticipación. Entonces, ahí me parece que eso va a obstaculizar un poco la discusión de la coparticipación, tanto nación-provincias como evidentemente la coparticipación secundaria. Esto los liberales lo llamarían un efecto perverso, es decir, algo que se quería obtener de un modo en realidad va a generar un efecto no buscado, es que nunca más se vuelva a discutir a fondo la cuestión de la coparticipación, que ya bastante difícil discutirla es. Hay informes de diversas organizaciones no gubernamentales, no todas ellas oficialistas, por cierto, y hay uno que dice no caer en la tentación que participar al impuesto al cheque es la peor solución. Entonces vale la pena quizás detenerse un momento sobre la visión de esta organización no gubernamental, porque dice que esto va a ser un poderoso incentivo a que no se hable más de una nueva ley de coparticipación y que se sigan poniendo parches sobre parches sobre parches y quizás no haya otro modo de hacerlo, pero que no parece una solución sustentable. Y después, ya para ir concluyendo esta larga intervención, pero me parecía que las apreciaciones y la posición del senador Nichis no merecían menos, creo que también hay una cuestión medio compleja, que con esta ley se va en contra de dos leyes importantes de la Argentina, la 25.917, la Ley de Responsabilidad Fiscal, y la 24.156, la Ley de Administración Financiera. ¿Por qué el tema de la Ley de Responsabilidad Fiscal? Porque, leo, si para un ejercicio fiscal, dice en su artículo 17, si para un ejercicio fiscal se tomaran medidas de política tributaria que conlleven a una menor recaudación, se deberá justificar el aumento de recursos que la compense o, en caso contrario, se deberá adecuar el gasto presupuestado con ese financiamiento. Y eso es algo que nosotros no vemos. Bueno, si nosotros bajamos de acá, ¿de dónde sacamos? Digo, si seguimos la Ley de Responsabilidad Fiscal. Luego, la Ley de Administración Financiera, la 24.156 en el artículo 18, establece que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento. Bueno, acá la imaginación, la intención del legislador, evidentemente, la imaginación no llegaba tanto a pensar que desde el Congreso de la Nación se podría llegar a querer desfinanciar al Estado Nacional en algún momento. Pero bueno, de nuevo, ¿cuáles son los gastos que tenemos que recortar?
puesto que tenemos que mantener una cifra presupuestaria equilibrada y sostenible.